¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 21, Ascenso a Luna Superior 6 y Kokusibo, 1. Kamiya-san fue realmente increíble, dijo tras terminar de leer todos los recuerdos, hasta el momento en que el cerebro de aquel dejó de funcionar. Una clara señal de que el cazador de demonios estaba definitivamente muerto. Sabía que iba a morir y, aún así dio todo lo que tenía contra mí, sin siquiera pensar en huir. Un acto insensato, pero valiente. Doma sentía respeto por Kamiya, aunque también lamentaba su obstinada negativa a convertirse en demonio. Un desperdicio de potencial. Por supuesto, podía haberlo forzado a transformarse después de derrotarlo. Pero ya no sería Kamiya Rengoku. Lógicamente, Doma no tenía nada que perder en este asunto, pero la memoria de Ya lo empujaba a tomar decisiones basadas en emociones y no en racionalidad. Por eso respetó el deseo de Kamiya de seguir siendo humano y no lo transformó tras el lavado de cerebro. Suspiro, en verdad es una lástima que tuviera que morir aquí. Aunque se quejaba, no podía hacer nada más. Después de todo, Kamiya ya estaba muerto. Solo de pensarlo, un extraño destello brilló en los ojos de Doma al mirar el cuerpo decapitado. Por desgracia, esa emoción se desvaneció rápido, y el abismo oscuro de su corazón reclamó de nuevo su lugar. Más allá de su hijo y de las técnicas de respiración, Doma también había descubierto varias cosas en los recuerdos de Kamiya. Un sentido del olfato especial. Kamiya había sido capaz de seguir la velocidad de sus movimientos gracias a ese olfato anormal. Por eso no lo llamó mentiroso desde el principio, podía percibir la sinceridad del demonio. Una habilidad problemática, pero no será el único con quien me cruce. Pensaba en talentos como los oídos de Zenitsu, un problema que decidió dejarle a su yo del futuro. Por desgracia, Kamiya no conocía la ubicación de la sede del cuerpo de cazadores de demonios. Algo lógico, ya que no era un Hachira verdadero según las reglas de la organización. Además, Muzan llevaba siglos buscándola. Hubiera sido extraño que él la encontrara en su primer encuentro con los cazadores. Sin embargo, supo la ubicación de varios pequeños destacamentos del cuerpo, además de algunos puntos de descanso temporales que Kamiya había visitado desde el inicio de su carrera. Doma recordó que Muzan quería que esos lugares fueran destruidos en represalia por la muerte de la Luna Superior 6. Reflexionó un momento y mostró una expresión incómoda. Eso es interesante, pero soy demasiado perezoso y además es inútil. Esos destacamentos, incluso destruidos, serían reconstruidos en mayor número unos años después. Perseguirlos por simple rencor carecía de sentido. Lo único realmente útil sería matar a mucha gente y apoderarse de sus técnicas de respiración, lo cual disuadiría a los cazadores y lo fortalecería. Pero Doma no tenía interés en una tarea tan enorme que lo obligaría a alejarse demasiado tiempo de su culto. Decidió que, cuando tuviera tiempo libre, atacaría algunos destacamentos y enviaría huérfanos para que fueran entrenados allí. Eso es ideal, no gastaré nada y el cuerpo de cazadores se encargará de todo. Solo debía asegurarse de inculcar fanatismo en los niños que enviara, y la idea le resultaba cada vez más atractiva, sobre todo al recordar que pronto tendría un hijo. Sin embargo, actuaré como si no supiera nada delante de Muzan, jajarrió, dejando el asunto a un lado. Sintió un poco de culpa hacia Muzan. Aunque no sabía lo que había ocurrido esa noche, se frustraría al enterarse de su inacción frente a los audaces cazadores.
Trabajaré más en el futuro a través del culto y le proporcionaré más dinero para sus experimentos. Asintió para sí mismo, convencido de la nobleza de su insubordinación. Abandonó el tejado destruido por su combate con Camilla con paso ligero y regresó a la calle concurrida. ¿El cuerpo de Camilla? Lo había destruido con hielo. Incluso se tomó la molestia de eliminar un cuervo sospechoso en el cielo nocturno. Doma no quería que ninguna información sobre él cayera en manos de los cazadores. Sabía bien lo valiosa que era en combate, incluso Muzan había perdido por ese factor. Pasaron los días rápidamente después del festival. Doma estaba solo en la sala de recepción del culto tras una jornada dedicada a supervisar a sus seguidores. Una rutina ya grabada en él. En ese momento, enfrentaba un rayo de sol que entraba desde el exterior. Una vez más. Tras la batalla contra Camilla, había decidido tomarse más en serio el entrenamiento, sobre todo para perfeccionar su poder defensivo, el vector. Algunos lo llamarían cobarde, pero Doma se consideraba precavido en exceso. ¡Ah, maldita sea! Quema. Tras unos 40 segundos, la carne de su mano había sido quemada por el rayo de luz que se filtraba por las paredes del monasterio. La miró con frustración, apretó los dientes y reanudó en cuanto su regeneración se lo permitió. El ciclo se repitió hasta la noche. Ese acto masoquista no surgía de la nada. El poder del vector se basaba en manipular la dirección de todas las cosas. Doma sabía, gracias a sus conocimientos del siglo XXI, que todo lo que se mueve sigue una dirección. Eso incluía la luz del sol y sus componentes. El universo está en movimiento perpetuo. Incluso un cuerpo aparentemente inerte se movía a nivel celular, incluso atómico. Esa verdad demostraba el aterrador potencial del vector, desperdiciado por la ignorancia del demonio de los 100 ojos. Aún así me cuesta desviar las propiedades del sol mucho tiempo, y esto es solo mi mano. Su meta en ese entrenamiento masoquista era aplicar el vector a todo su cuerpo durante un día completo. Al principio incluso esperaba usarlo como el infinito de Gojo Satoru o Accelerator de Toaru no Index. Pero la tarea era colosal. Debía filtrar las partículas peligrosas emitidas por la luz solar y mantener la concentración las 24 horas. Suspiró antes de anotar en un cuaderno que había resistido 40 segundos. «Puedo conquistar el sol». Apenas dijo esas palabras, una mirada cayó sobre él y Nakime lo teletransportó bruscamente. Muzan lo había convocado. Sin embargo, Doma no se asustó. Era imposible que Muzan supiera de su entrenamiento contra el sol, un secreto absoluto que mantenía censurado en su mente como si fuera un acto de traición. Doma, dijo una voz masculina, aunque provenía de una mujer vestida con atuendo tradicional. Muzan, en su forma femenina. Buenas noches, Muzan-sama, ¿a qué debo su llamada?, respondió Doma con una ligera reverencia al aterrizar en el dominio de Nakime. Ya estaba perfectamente familiarizado con el lugar, pues había entregado varios dispositivos científicos en el último mes. Te convoqué por un asunto relacionado con tu culto y otra cosa más. Muzan sacó un panfleto de su pecho. Doma no pudo evitar echar un vistazo, por simple curiosidad científica y cultural. Por fortuna, Muzan no se interesaba en tales cosas y pasó por alto ese pequeño acto de indiscreción. O recibió uno de los panfletos que nuestros seguidores reparten a los forasteros. ¿Le interesa, Muzan-sama? Tras cruzar la mirada con los ojos multicolor de Doma, Muzan frunció levemente sus delicadas cejas. La broma del demonio no lo ofendió, pero eligió poner límites con una sutil advertencia en la mirada. El efecto fue inmediato. Doma bajó los ojos, como un alumno sorprendido por su maestro en clase. Una vez calmadas sus payasadas, Muzan retomó el tema principal.
Creo que fui claro sobre la discreción. Doma se rascó la cabeza con aire fingidamente avergonzado, un gesto que Muzan conocía bien gracias a su acceso parcial a la mente del demonio. He pasado todos estos meses en mi monasterio, Muzan-sama, pero es posible que... Explicó la situación con su culto. Muzan escuchó con calma. Tras un breve silencio y un cruce de miradas, el progenitor demoníaco habló. Quiero que dejes tus funciones como líder del culto en el plazo de una década y ocupes el puesto vacante de Luna Superior 6. El anuncio no sorprendió a Doma. Lo había anticipado y ya tenía preparativos. El culto pronto elegiría a un líder temporal hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Por ahora, Kikyo parecía la candidata más práctica. No hay problema, Muzan-sama respondió con calma. No quiero ningún. Espera, ¿hablas en serio? La voz y la expresión perpleja de Muzan tenían algo de tierno y curiosamente agradable de contemplar. Doma sonrió apenas por dentro. Incluso si algún día debía eliminarlo, no podía odiar a Muzan, al fin y al cabo, había sido un verdadero benefactor, tanto para él como para su culto. Si no hay inconveniente, puedes retirarte, dijo Muzan, dándole la espalda, con un leve rubor en sus mejillas. No hacía falta ser un genio para deducir que había leído los pensamientos de Doma sobre lo lindo que se veía. El rey demonio estaba molesto y avergonzado por la situación. Por desgracia, Doma no lo notó, pues se habría reído de ese lado de Muzan. Sin embargo, el demonio sin emociones volvió a hablar. Espere un momento, Muzan-sama. Muzan apenas giró, lanzándole una mirada curiosa por encima del hombro. Me gustaría conocer a Kokushibo-sama, pero él no estaba dispuesto. Tras su combate con Kamiya Rengoku, Doma había decidido perfeccionar dos elementos de su estilo, el poder vectorial y el Tesenjutsu, su arte de combate cercano. Por desgracia, ni Akasa ni Kokushibo querían verlo. ¿Querías verlo? Como una luna inferior, jaja. La risa de Muzan era aterradora, pero en su forma femenina tenía un extraño encanto. Tras un momento, se calmó. Parece que no revisaste a fondo los recuerdos que implanté en ti. Las lunas, inferiores y superiores, tienen privilegios especiales en el Castillo Infinito. No dijo más y se retiró, visiblemente de buen humor. Doma quedó allí, revisando la información implantada en su mente. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro, ahora podía convertirse en invitado de Kokushibo. Había obtenido la calificación. Capítulo 22, Ascenso a Luna Superior 6 y Kokushibo, 2. Nakime-san, ¿podrías llevarme con Kokushibo-sama? Tras la partida de Muzan, la atmósfera del Castillo Infinito había vuelto a su habitual estado apagado y tedioso. Sin embargo, esto no parecía afectar ni a Doma ni a la dueña del castillo. ¿Me entendido? Una voz baja y monótona resonó, seguida de inmediato por el sonido de una cuerda de biwa. Por naturaleza, Nakime no era ni habladora ni especialmente sociable con los demás demonios. En circunstancias normales, simplemente habría asentido ante tal petición. Entonces, ¿por qué se tomó la molestia de hablar y romper con sus hábitos tras la petición de Doma? La pista se hallaba en los pensamientos actuales de la demonio tañedora de biwa. Por favor, márchate rápido otra vez, no hoy no. Doma la estaba acosando. Sí, podría parecer absurdo, incluso extraño, un demonio acosando a otro. Pero no era un fenómeno raro. Las luchas de poder por el control de territorios humanos eran frecuentes. Sin embargo, el acoso de Doma no era de naturaleza violenta. Por el contrario, era sorprendentemente gentil con Nakime, a menudo llevándole regalos relacionados con la música. El verdadero problema residía en su manera de actuar. Gracias por guiarme, Nakime-san.
Te tocaré otra canción más tarde. Aunque lo teletransportó rápidamente, las palabras que dejó tras de sí hicieron temblar a la pobre demonio. Sus pálidas manos se crisparon aferradas a su biwa. La peor posibilidad se había hecho realidad. Doma pensaba tocar de nuevo su extraña música en el castillo infinito. ¿Debería quejarme con el señor Musan? No tolera demasiado las excentricidades de Doma, y me ordenó convocarlo siempre que lo desee. Además, ahora debía tener en cuenta el reciente ascenso de Doma. Ya no tenía un rango superior al suyo dentro de la jerarquía de Musan. La mente de Nakime trabajó a velocidad sobrenatural, buscando una solución. No quería volver a escuchar el ruido que Doma llamaba música. Sorprendentemente, Doma no se encontró en una simple sala de estilo tradicional. Estaba frente a frente con Kokusibo, que se hallaba solo, de pie sobre una plataforma semejante a la arena en la que una vez combatió contra el demonio de 100 ojos. El antiguo cazador de demonios vestía un kimono púrpura adornado con un patrón de serpiente y una cama negro. Su katana cubierta de ojos reposaba a su cintura. La peculiar apariencia del arma de Kokusibo atrajo la atención del demonio de hielo, que miró sus propios abanicos. Ambos portaban armas con ojos. Lo había pensado antes, pero verlo con mis propios ojos es todo un espectáculo, reflexionó Doma mientras se acercaba con paso despreocupado, sin molestarse en ocultar su presencia. El largo cabello rojo oscuro de Kokusibo, recogido en una alta coleta, estaba meticulosamente trenzado. El demonio más poderoso bajo Musan emergió de su meditación. Sus 6 ojos, con escleróticas rojas e iris dorados, se fijaron en el culpable que interrumpía su concentración. Devoto de las jerarquías, Kokusibo se sorprendió al ver a Doma acercarse sin el más mínimo signo de respeto, a diferencia de otros demonios. Buenas noches, Kokusibo-sama, dijo Doma, saludando con entusiasmo, totalmente ajeno a que interrumpía una sesión de meditación e ignorando los pensamientos de Kokusibo acerca de su conducta. Aún así, Kokusibo no reaccionó de forma negativa. Permaneció en silencio un instante, analizando pacientemente la situación. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz clara y pausada. Su tono deliberado exudaba un aura noble y una presencia única que ningún otro demonio poseía. Doma, sin embargo, no prestó atención o más bien, ni siquiera percibió aquella esquiva aura. Su mente racional y su incapacidad para sentir emociones con facilidad, salvo a través de sus poderes, explicaban tal desapego. Además de este factor mental, su propia personalidad también jugaba un papel. El antiguo hombre enfermizo encontraba la conducta de Kokusibo extrañamente parecida a la de alguien autista. Así, se había formado una brecha generacional entre la Luna Superior 1 y su colega. No pierdes tiempo, Kokusibo-sama, suspiró. Doma puso una expresión profundamente dolida, llevándose la mano derecha al corazón. Eso es muy cruel, siempre pensé que Kokusibo-sama era respetuoso. Kokusibo observó a Doma, que claramente fingía tristeza. Su rostro permaneció impasible y solemne, aunque por dentro deseaba gritarle que el irrespetuoso era él. Pero semejante arrebato lo habría rebajado al nivel de su interlocutor. Por ello, Kokusibo se perdió en sus pensamientos. En todos sus siglos de existencia, nunca había tratado con alguien como Doma, lo cual sembraba confusión en su mente. ¿De verdad es el genio estratégico que presencié aquel día? ¿Es esto una farsa? ¿Por qué actúa así frente a mí? ¿Me está retando? Si es así, ¿por qué ese tono tan familiar? ¿Y por qué es tan descaradamente irrespetuoso con los códigos entre un junior y un senior? Kokusibo permaneció inmóvil, contemplando todos los escenarios posibles, pero su expresión seria y firme no se alteró. Por desgracia, la Luna Superior 1 no comprendía que estaba tratando con un demonio mentalmente atípico. Todas las acciones de Doma carecían de mala intención hacia él, al contrario, quería estrechar lazos con Kokusibo.
Sin embargo, su peculiar conducta fue malinterpretada por el blanco de su afecto amistoso. Por eso los ojos de Kokushibō se mantuvieron fijos en Doma. A pesar de sus palabras amistosas, no pensaba bajar la guardia. Su mano se deslizó lentamente hacia la empuñadura de su katana. Ambos demonios estaban atrapados en un profundo malentendido. ¿Aún no quieres hablar? Tras una breve pausa, Doma decidió finalmente responder a la pregunta de Kokushibō. Tenía la sensación de que la situación podía volverse caótica si la dejaba seguir así. Está bien, explicaré el motivo de mi visita. Doma adoptó una expresión seria. Ya veo, hará el primer movimiento, pensó Kokushibō, preparándose para usar su técnica de respiración y empuñar su katana. Yo quiero entrenar contigo. ¿Qué? A Kokushibō le tomó un momento procesar la información gracias a las explicaciones de Doma. Pero aún quedaba un pequeño problema en su mente. Entiendo que necesite orientación, pero ¿por qué demonios vino hasta mis aposentos? ¿Y por qué se está bebiendo todo mi té? Las quejas mentales de Kokushibō cayeron en saco roto, pues jamás expresaba su frustración. Era un ser atado a principios y tradiciones. Simplemente no podía echar a un intruso como Doma de sus aposentos. Tal acto habría sido grosero e impropio. ¿Me escuchas, Kokushibō-sama? Necesito saber tu horario para nuestros entrenamientos, declaró Doma tras vaciar de un trago la preciosa taza de té. El té contenido en aquella taza era una delicadeza codiciada por la nobleza. Un regalo de Muzan a Kokushibō, usado raramente. ¿La razón? Kokushibō casi no recibía invitados aparte del propio Muzan. Doma, por supuesto, desconocía que bailaba sobre el filo de la navaja frente a la mismísima muerte. Se sirvió más té, ajeno a las venas que se marcaban en la pálida mano de Kokushibō aferrada a la empuñadura de su katana. Quiero un combate ahora. Kokushibō se puso en pie, se alejó de la mesa tradicional y caminó lentamente hacia la puerta. Cualquiera notaría el aura combativa que irradiaba la luna superior 1. Doma lo había llevado a su límite, y Kokushibō pensaba darle una lección. Espera, Kokushibō-sama. Ni siquiera hemos fijado las reglas del combate, y... Kokushibō ignoró por completo sus palabras, dejando tras de sí una única frase. No hay reglas en una batalla. Capítulo 23. El demonio más fuerte de hoy contra el demonio más fuerte de la historia, 1. Doma. En el manga Kimetsu no Yaiba, él es la luna superior 2 y el tercer demonio más poderoso. Según la memoria de Ye, algunos fans especularon que podría haber salvado a Muzan por sí solo si no hubiera devorado a Shinobu Kocho. Otros incluso creían que, dado su rápido crecimiento en apenas un siglo de existencia, eventualmente podría superar a Kokushibō. Una evaluación lógica, ya que la pereza y el desinterés de Doma no le habían impedido superar el poder de todos los demonios más antiguos que él, salvo Muzan y Kokushibō. Todo esto hablaba de su genialidad, a pesar de sus problemas mentales y hábitos peculiares. ¿Por qué traer esto ahora? ¿Puedo realmente ganar este combate de práctica? Esa pregunta surgió cuando Doma llegó a un campo de entrenamiento reservado para batallas entre demonios dentro del Castillo Infinito. La idea de que una luna superior 6 pudiera derrotar a la luna superior 1 parecía absurda y sin embargo, Doma lo estaba considerando. El demonio poseía manipulación vectorial para defenderse, hielo para controlar y atacar a sus enemigos. Sobre todo, contaba con el paraíso de la vanidad para manejar todas sus habilidades sin abrumarse con las opciones. Así, la idea de la victoria empezó a arraigarse lentamente en su mente. Y aún así esa noción fue barrida rápidamente por el razonamiento lógico en su interior. Doma no era el más fuerte, al menos, no todavía. Muzan es cauteloso y cobarde por naturaleza.
No sería prudente mostrar demasiado crecimiento demasiado rápido. Decidió enfrentar a Kokushibō en serio, pero preparándose para abandonar la victoria en un momento crítico. De esa forma, podría aprender de este enfrentamiento sin ofender el orgullo de sus superiores. ¿Estás listo? La calmada voz de Kokushibō resonó en el castillo infinito mientras lentamente desenvainaba su espada. El reflejo de Doma era perfectamente visible en aquella hoja demoníaca incrustada con ojos. La espada de Kokushibō no intimidaba a Doma ni lo hacía dudar, aunque solo por un instante. Este aura. Una intensa intención asesina emanaba de Kokushibō al asumir su postura de combate. Doma sintió como si estuviera enfrentando a guerreros veteranos que habían vivido incontables batallas. No, esto no es solo una sensación. Desde la era Sengoku hasta la actual era Meiji habían pasado varios siglos. Durante todo ese tiempo, Kokushibō jamás había aflojado en su entrenamiento con la espada. La silueta de ese hombre nunca había dejado de perseguir su mente desde su último encuentro. Kokushibō había luchado y matado a muchos demonios lo bastante necios como para codiciar su posición y eliminado a cada cazador de demonios que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. Todos estos factores habían forjado ese aura única que ni siquiera Muzan poseía. Uno era un guerrero guiado por códigos, el otro, un monstruo carente de verdaderos principios. Por eso la impresión que Muzan causó en Doma durante su primer encuentro difería de la que Kokushibō exudaba ahora. Uno quería matar, el otro simplemente quería demostrar su superioridad. Doma desplegó sus dos abanicos, mostrando su primera emoción genuina desde que conociera a Kokushibō. Excitación. Doma estaba emocionado. No había usado sus poderes para provocar este sentimiento, sino que la misma emoción que había perdido al final de su batalla contra Kamiya comenzaba a hacer hervir su sangre helada. Podemos empezar, Kokushibō-sama. Apenas Doma habló, notó que la espada de Kokushibō ya estaba dirigida hacia él. Tan rápido. Aunque sorprendido, la mente de Doma estaba lejos de ser ordinaria y el poder de paraíso de la vanidad trabajaba a plena capacidad para procesar toda la información. Doma usó de inmediato un abanico para desviar el casual golpe de Kokushibō antes de emplear el otro para invocar a sus micos. Arte demoníaco de sangre, vector. Arte demoníaco de sangre, cristalización de mico. 4 pequeños domas de hielo fueron invocados al instante, luego de que la espada de Kokushibō se resquebrajara parcialmente por el efecto vectorial. La fuerza del golpe había sido devuelta contra la katana, pero no inmutó a la luna superior 1. Kokushibō ignoró por completo las invocaciones de Doma y lentamente retrajo la hoja de su katana. El primer ataque había extendido su espada hacia Doma, pero este lo había contrarrestado. ¿No estaba mintiendo? Este hombre realmente intenta cubrir su debilidad en el combate cercano, pero ¿acaso usó toda su fuerza para romper mi katana? La mente de Kokushibō analizó toda la información obtenida de ese breve intercambio mientras regeneraba su hoja demoníaca. A diferencia de Muzan, la luna superior 1 desconocía el poder vectorial de Doma. Eso lo llevó a cuestionarse si el demonio de hielo ocultaba su verdadera fuerza física. Un pensamiento lógico, pues tanto él como Muzan reconocían a Doma como un estratega. Debo dejar de pensar demasiado y simplemente derrotarlo por su insolencia. Kokushibō decidió usar poder absoluto contra Doma. Después de todo, ¿de qué servía la astucia ante una fuerza arrolladora? Podría simplemente dejarlo inconsciente para terminar esta farsa, pero... Kokushibō recordó su precioso té. Como luna superior 1, rara vez salía y no se alimentaba de humanos como los demás demonios. Por lo general, se sustentaba de los necios que osaban desafiarlo. Así, el té era un raro placer culinario del que se permitía disfrutar como un hobby.
En efecto, no puede marcharse inconsciente después de esta pelea. Los 6 ojos de la luna superior 1 brillaron con un inconfundible resentimiento hacia Doma. Sin embargo, Doma no tenía el lujo de prestar atención a tales detalles mientras se enfrentaba a Kokusibo. «Oh, mi mano está rota, ¿de verdad estás poniendo todo tu deseo de ayudarme a entrenar en esto, Kokusibo-sama?» Sí, la mano que había usado para redirigir la fuerza de Kokusibo contra su katana se había destrozado. La razón fue un retraso de milésimas en usar su poder vectorial. Un resultado que podría haberse evitado si su habilidad fuera pasiva. Aparte de eso, este monstruo no usó técnicas ligadas a su respiración ni a su arte demoníaco de sangre. Y aún así, Kokusibo había logrado hacer retroceder a Doma y obligarlo a invocar a sus micos para manejar posibles sorpresas. Doma sonrió con indiferencia al ex samurái, pero su mente trabajaba a toda velocidad buscando una forma de cerrar la brecha en sus estadísticas físicas. Al final, lo logró, pero un poco demasiado tarde. Arte demoníaco de sangre, respiración de la luna, primera forma palacio vespertino negro. Todo lo que Doma percibió en ese momento fue un mar de hojas en forma de media luna. L. Lord Muzan. La voz de Nakime, normalmente monótona, cargaba un tono de urgencia. Muzan estaba en sus aposentos dentro del castillo infinito. Frente a él había varios equipos de laboratorio esparcidos, algunos quebrados. Después de que Nakime lo contactara, había roto un costoso contenedor que Doma le había proporcionado usando los recursos de su culto. Sin embargo, Muzan no mostró de inmediato signos de ira. El rey demonio sabía que Nakime jamás lo contactaría primero en el castillo infinito sin una buena razón. ¿Qué ocurre? Sin dudarlo, Muzan fue directo al grano. Doma-sama y Kokusibo-sama están luchando. Al principio, el refinado y femenino rostro de Muzan permaneció impasible ante la noticia, pero eso cambió rápidamente. Tras procesar por completo las palabras de Nakime, habló con un tono urgente. «Llévame allí, ahora». Apenas hecha la petición, el sonido del biwa de Nakime resonó en el castillo infinito. Muzan se encontró en una plataforma con vista a la arena donde se desarrollaba el enfrentamiento entre Kokusibo y Doma. La escena que se presentó ante los ojos del rey demonio era un espectáculo que jamás esperó presenciar tan pronto en sus planes. Tosca Kokusibo-sama, realmente eres duro, ¿no? Capítulo 24. El demonio más fuerte de hoy vs el demonio más fuerte de la historia, 2. Para entender la escena que Muzan presenciaba, necesitamos retroceder unos minutos. En ese momento, Kokusibo acababa de desatar su respiración de la luna contra Dma. El demonio de hielo se encontraba frente a un verdadero mar de cuchillas en forma de media luna. ¿Esquivar? Imposible, Kokusibo es más rápido que yo. Desde los primeros intercambios, Ma se había dado cuenta, sus habilidades físicas eran inferiores. Al fin y al cabo, cuanto más tiempo vive un demonio, más crece su poder. Esta dura verdad jugaba en su contra. Pero Dma no era del tipo que buscaba excusas. Con un solo pensamiento, convocó a las 4 miko que había invocado antes. En un solo movimiento fluido, ellas desataron el arte demoníaco de sangre, pétalos de loto congelados. Una técnica ofensiva y restrictiva, pero lejos de ser defensiva. Una elección extraña, pero Dma no tenía otra opción. Estaba convencido, cualquier ataque o defensa sería simplemente cortado en pedazos por Kokusibo. Era como si la espada de Kokusibo fuera una hoja fija colocada verticalmente en un río por un herrero. Cualquiera que se acercara estaba condenado a ser cortado, sin posibilidad de negociar. Así que, en lugar de desperdiciar energía, Ma decidió canalizar su velocidad de reacción sobrenatural y tratar de obstaculizar las técnicas de respiración de su oponente. En esencia,
apostaba por embotar la hoja que buscaba cortar todo a su paso. ¿Piensas cortarme, Kokusib-sama? ¿Pero acaso puedes dañar lo que ya está roto? La voz de Dma resonó cargada de burla. Kokusib no comprendió de inmediato el significado de esas palabras, pero cargó hacia adelante, espada en mano, decidido a entablar combate cercano. Una elección lógica contra un estratega y luchador a distancia como Dma. Las medias lunas de Kokusib fueron tragadas al instante por una nube de polvo helado, mezclado con pétalos de loto conjurados por las Miko. Al verlo, finalmente entendió las palabras de Dma. Su katana no podía derrotar verdaderamente a los pétalos de loto. Incluso al romperlos, estos se reformaban, ya sea en cristales de hielo que hacían el aire más cortante, o en miles de diminutos pétalos capaces de obstaculizar cada uno de sus movimientos. Kokusib sintió el efecto restrictivo sobre su respiración de la luna con total concentración. Pero como luna superior 1, podía permitirse ignorarlos. Su regeneración sobrehumana compensaba el dolor del hielo en su cuerpo. Sin embargo, la repentina caída de temperatura planteaba un problema real, una rigidez helada se infiltraba implacablemente en su cuerpo. Tarde o temprano, Kokusib se ralentizaría. Arte demoníaco de sangre, respiración de la luna, tercera forma, luna detestable, cadenas. Ignorando el dolor constante que infligía el polvo helado, Kokusib acortó la distancia en un solo salto y ejecutó 2 enormes tajos en forma de media luna. De esos arcos brotó una tormenta de cuchillas más pequeñas, como una lluvia de lunas cortantes. Dma frunció el ceño al ver la ofensiva, su oponente era implacable, sin darle un respiro. Estaba claro que Kokusib desconfiaba de su inteligencia y había decidido neutralizarlo rápidamente. Miko, gritó Dma, con un tono ligeramente urgente, desprovisto de su habitual despreocupación. Alzó sus 2 abanicos con el tiempo justo, listo para desatar un ataque teórico. Retroceder era imposible bajo la abrumadora presión de Kokusib, lo había evaluado de inmediato. Incluso si lograba retirarse, Kokusib cerraría la brecha al instante, lanzando un devastador ataque de gran alcance. La única oportunidad de Dma en ese momento era adentrarse en el ojo del huracán. Aceptó la invitación de Kokusib al combate cuerpo a cuerpo, a pesar de la desventaja evidente. De cualquier modo, su objetivo inicial seguía intacto, perfeccionar sus habilidades de Tessenjutsu y enfrentar su debilidad en la lucha cercana. Superar su falta de experiencia contra espadachines y luchadores marciales. Así como tuve que apostar en su último ataque, tengo que apostar en mí mismo otra vez, pensó. Dma solo podía confiar en su talento y fortalezas actuales. Aún carecía del entrenamiento necesario, y su experiencia con las armas era limitada. El arte demoníaco de sangre, paraíso de la vanidad, pronto halló la solución más óptima a la agresión de Kokusib. Este arte le permitía no solo leer recuerdos y emociones, sino también alterarlos. Incluso lo usaba para modificar su propia percepción, aunque con limitaciones. En términos simples, era como si Aizen usara su Shikai para ralentizar su propia percepción del mundo, permitiéndole analizar la situación con mayor claridad. Desafortunadamente, este proceso tenía un límite, el propio Dma. Si era demasiado débil, no podría reaccionar a tiempo. Esta subhabilidad del paraíso de la vanidad tenía un nombre, pensamiento acelerado. Una imitación de una habilidad extra del mundo de tensura. Así fue como Kokusib logró romperle la mano, a pesar de la velocidad de reacción extraordinaria de Dma. Así era como Dma podía evaluar el mejor curso de acción observando la ofensiva feroz de Kokusib. Decidió que la mejor estrategia era combinar la respiración de las llamas de Camilla con su manipulación vectorial, controlando el flujo de información a través del paraíso de la vanidad. Contra la ofensiva de la Luna Superior 1, el demonio de hielo comprendió que estos 3 elementos habían escapado a la percepción de Kokusib.
Él desconocía la manipulación vectorial y tampoco sabía que Dma había robado el conocimiento de estilos de respiración de un cazador de demonios. Por encima de todo, el paraíso de la vanidad era en ese momento el secreto más preciado de Dma. Kokusib jamás podría imaginar lo aterrador que podía ser su mente. Técnica de respiración de las llamas, cuarta forma, ondulación de la llama en flor. Arte demoníaco de sangre, manipulación vectorial. La imagen de Camilla girando para defenderse de los pétalos de loto helados de Dma brilló en su mente y él replicó el movimiento a la perfección. La única diferencia estaba en el arma usada y en la forma de aplicar la técnica. Dma parecía danzar bajo la embestida de las cuchillas en forma de luna creciente de Kokusib, mientras que Camilla había lucido mucho más disciplinado contra los pétalos helados de Dma. Esta hazaña fue posible gracias a la manipulación biológica y a los recuerdos robados de Camilla. Cada sensación de la ejecución perfecta de la técnica ya resonaba en su cuerpo. Hasta ahora, Dma había carecido de un verdadero compañero de entrenamiento. Ahora, Kokusib estaba frente a él. ¿Qué? ¿Una técnica de respiración? Los 6 ojos de Kokusib se abrieron con sorpresa, pero pronto recuperó la compostura. Ya había matado a incontables cazadores de demonios, incluidos Hachira de las llamas. Así que no se intimidó por este movimiento inesperado y lo anotó como otro factor a considerar. Dma giró sus abanicos, usando la manipulación vectorial para desviar la ofensiva implacable, y luego se ocultó tras una cortina de cristales de hielo proyectados por sus Miko. ¿Te escondes? Kokusib no alcanzó a terminar su frase. Dma ya había acortado la distancia, desatando la segunda forma de la respiración de las llamas, apuntando directo a su cuello. Hou Kokusib-sama, ¿guardabas un truco tan bonito solo para ti?, burló, refiriéndose a la técnica de respiración. Por el brutal choque entre sus dos armas, chispas volaron del roce entre uno de los abanicos de Dma y la katana opuesta. Pero había grietas claras en la hoja de Kokusib, causadas por la manipulación vectorial que redirigía continuamente la fuerza aplicada a su propia espada. Era solo cuestión de tiempo antes de que los abanicos de Dma atravesaran su garganta. No te sobreestimes. De repente, múltiples cuchillas brotaron de la katana y del cuerpo de Kokusib. Desafortunadamente, la atención de Dma estaba centrada en las Miko en la retaguardia, debido a un ataque de hielo a gran escala. Incluso estaba usando su manipulación vectorial de forma ofensiva, ya que Kokusib lo superaba físicamente. Esto llevó al momento actual. Por primera vez desde su reencarnación, Dma sangró de verdad. No solo una débil línea roja como con Camilla, sino sangre real. Como si el universo hubiera decidido subir las apuestas, una presencia abrumadora llenó la sala. Muzan había llegado. Si Dma no se retiraba de inmediato, este simple entrenamiento corría el riesgo de convertirse en un verdadero duelo bajo la mirada del progenitor de los demonios. Kofka Kokusib-sama, realmente eres duro, dijo, retrocediendo un poco. Pero no salió del alcance de la espada de Kokusib. Dma mostró una sonrisa sincera antes de recoger el brazo de Kokusib, que había caído al suelo momentos después de su enfrentamiento. Chomp, ya sabes, sería una pena que este entrenamiento se convirtiera en una pelea a muerte, ¿no crees?, dijo tras devorar el brazo de Kokusib. Por primera vez en sus 2 vidas, Dma exudaba una intención de lucha genuina. Quería ver hasta dónde lo empujaría esta batalla a evolucionar e innovar en el momento. Lástima que Muzan esté aquí. Quería ver hasta dónde podía influir en las emociones, la memoria y la percepción de Kokusib. El arte demoníaco de sangre, paraíso de la vanidad, había cumplido todas las condiciones para funcionar en Kokusib. Si la luna superior rechazaba la oferta de Dma, la batalla escalaría hasta un punto de desenlace incierto. Algo que Dma, un hombre racional, no deseaba.
Lo estás viendo en Suro Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. Peleas inevitables, incluso si eres un tipo relajado. Doma. Tras la sugerencia de Doma, un pesado silencio cayó sobre el campo de entrenamiento. Por fortuna, no duró demasiado. Muzan habló con voz calmada, pero todos los presentes percibieron algo extraño. Había algo más en la voz de Muzan, aunque nadie podía identificarlo excepto Kokusib. El señor Muzan parece tener expectativas más altas, pensó Kokusib mientras observaba a su maestro y a Doma. ¿Qué sucede, Muzan-sama? Aunque aún se encontraba al alcance de la katana de Kokusib, el demonio del hielo le dio la espalda. Una clara muestra de confianza. Pero la pregunta era en quién confiaba tanto Doma como para darle la espalda a Kokusib cuando su combate ni siquiera había terminado. Todos compartían una opinión similar o quizá distinta. ¿Será Mas-sama realmente tan poderoso como para hablar de ese modo junto a Kokusib-sama sin temer las consecuencias? Pensó la demonio del Biwa, aferrándose con fuerza a su instrumento musical. La pálida mujer parecía ligeramente incómoda en ese momento, perturbada por su inapropiado comportamiento hacia un superior. Incluso si Doma tocaba música de manera torpe, ella debía haber manejado mejor la situación. Esa fue la conclusión a la que llegó Nakime, pero la realidad era distinta. Los demonios respetan la fuerza, sin importar su origen. Por eso, en el manga Kimetsu no Yaiba, Akasa rechinaba los dientes al enfrentarse a Doma. Podía mostrar su frustración, pero Doma era más fuerte y podía cometer actos vergonzosos sin sufrir consecuencia alguna de su parte. La ley del más fuerte reinaba entre los demonios, aunque no todos lo entendieran. Nakime no podía saber que su comportamiento no era completamente producto de su voluntad. El instinto demoníaco, grabado en su biología, la guiaba a someterse a Dma. Los sentimientos de culpa que experimentaba eran similares a los comportamientos animales en temporada de apareamiento, pura biología. Por su parte, Muzan permanecía sereno en apariencia. Sin embargo, su mente vagaba mientras observaba a Doma acercarse ligeramente a él, aún de espaldas a Kokusib. Por estos pensamientos, confía completamente en mi juicio, concluyó Muzan tras sondear la mente de Dma. Sí, Muzan leía sus recuerdos y pensamientos. Ya tenía una idea de la situación gracias a los recuerdos alterados por el poder del paraíso de la vanidad. Aún así, cierta satisfacción lo recorrió al descubrir la absoluta confianza que Doma depositaba en su racionalidad. En su mente, el demonio del hielo creía que Muzan lo ayudaría a contener la locura de Kokusib, pues probablemente alcanzaría al menos el nivel de la Luna Superior 2. Un puesto ocupado por Yuri, una demonio a la que Muzan despreciaba profundamente por su inestabilidad. Sin embargo, era poderosa, y por eso había permanecido como número 2 durante décadas. Al final, Muzan llegó a una conclusión distinta a la de Nakime tras analizar la situación con base en lo que entendía de Doma y los recuerdos que había visto. Está loco pero me agrada esa audacia. Una encantadora sonrisa se dibujó en el refinado rostro de la forma femenina de Muzan antes de volver a hablar. Había decidido dejar que Doma pusiera fin a esa pelea inútil y darle la oportunidad de eliminar a Yuri. Dime, Doma, ¿por qué interrumpiste la pelea por tu propia cuenta? La pregunta de Muzan atrajo de inmediato la atención de Kokusib. El antiguo samurái y Luna Superior 1 apretó el mango de su katana, como advirtiendo a Doma a su lado. Si su respuesta no lo satisfacía, entonces... ¿Y por qué no? Todos miraron a Doma como si estuviera loco, excepto Muzan. Ya había alcanzado cierto control sobre el comportamiento demente de su subordinado. Solo entrecerró los ojos y liberó una leve intención asesina, señal clara de su desagrado. Está bien, decidí detenerme porque esta pelea perdió su esencia.
Doma se encogió de hombros con naturalidad, continuando su explicación. Por supuesto, seguía alimentando a Muzan con impresiones falsas y opiniones fabricadas cada vez que el progenitor demoníaco exploraba su mente. No desafía a Kokusib-sama a un combate a muerte, sino a un simple entrenamiento sin embargo. Dirigió la mirada hacia el demonio de 6 ojos, que permanecía inmóvil. Para alguien ajeno a los modos de Kokusib, podría parecer indiferente. Pero el aura caótica y sedienta de batalla que emanaba de su cuerpo decía lo contrario. Ya no solo deseaba castigar el comportamiento irritante de Doma. Kokusib sentía que luchar contra él también ayudaría en su propio camino como espadachín. Después de todo, cualquiera podía ver que Doma era un genio en el arte del combate. Sin embargo, las cosas se salieron un poco de control por el entusiasmo de Kokusib-sama en ayudar, dijo, abriendo su abanico y lanzando una mirada casi suplicante a Muzan. Como un niño perseguido por su hermano mayor que busca el auxilio de su madre. Muzan permaneció inmóvil ante el numerito de Doma, pero dirigió la mirada a Kokusib. Habían convivido durante siglos, por lo que pocas palabras bastaban entre ellos. Más importante aún, ya había sondeado la mente de Doma, ignorando que la información estaba falsificada. Sin embargo, por respeto, no había explorado la de Kokusib. La luna superior 1 asintió tras notar la mirada de Muzan. Eso bastó para confirmar las palabras de Doma. Ya veo, pero las peleas entre los 12 Kizuki están prohibidas, salvo en caso de un desafío directo y claro, dijo, antes de bajar del estrado y acercarse a Doma. Pero entiendo que esto fue solo una sesión de entrenamiento demasiado entusiasta. Caminaba con elegancia, como una dama noble, hasta detenerse frente a Doma. O me alegra que Muzan-sama comprenda nuestro lazo. Doma no terminó la frase antes de que la parte superior de su cabeza fuera cercenada por el ataque de Muzan. A diferencia del incidente en el monasterio, esta vez vio el ataque, pero no esquivó. Incluso usó su poder del paraíso de la vanidad para mostrarle a Muzan su indiferencia al castigo. Sin embargo, el castillo de la infinidad no es un patio de juegos ni un lugar para disputas entre individuos de su rango. Muzan observó el entorno, devastado por las técnicas de Doma y Kokusib. Podría enfrentarse a Yuri, sin duda, pensó, antes de volver la vista hacia Doma. El demonio ya se había regenerado, pese a la momentánea ausencia de la parte superior de su cabeza. Además de todo eso, y debo añadir que Muzan-sama no debería desperdiciar su precioso tiempo conmigo, declaró Doma, sin prestar atención a la advertencia sobre su actitud desenfadada. Su locura a veces también resulta molesta, pensó Muzan, ignorándolo, y luego lo atravesó con un golpe directo al corazón. Una gran cantidad de sangre fue inyectada en él sin darle opción. Pero Doma no se quejó. A diferencia del dolor de antes, ahora sentía cómo su fuerza crecía de forma exponencial. Esta es tu recompensa por esa actuación, aunque fuiste imprudente. Muzan ya se marchaba hacia la puerta, dejando que Doma asimilara la sangre. Una vez completado, descubrió un mensaje oculto en su mente: desafiar a Yuri dentro de 10 años. Un mensaje que Muzan había implantado directamente mediante la inyección de sangre. Un silencio extraño se extendió entre los 3 demonios tras la partida del rey demonio. Pero pronto fue roto por Kokusib, para sorpresa de Nakime. Aunque no era muy hablador por naturaleza, Kokusib tampoco era menos reservado en ese sentido. Puedes venir a fin de mes por consejos. Sin girarse, Kokusib se marchó. Oh vaya, Kokusib-sama es todo un tsundere, ¿no crees, Nakime-san? La demonio del Biwa deseaba gritar que no quería verse involucrada en los asuntos de los demonios importantes. Lamentablemente, no tenía ni la autoridad ni la fuerza para expresar su verdadera opinión. Lo único que pudo decir fue:
Por favor, Doma-sama, no puedo entrometerme en los asuntos de rangos superiores. Un discurso inusualmente largo para ella, pero hizo el esfuerzo debido a la escena de Doma frente a Kokusib. Tienes razón. Pero, ¿sabes qué? Ahora tengo ganas de relajarme. ¿Qué tal si tocas esa música? En ese momento, Nakime deseó de corazón desterrar a Doma de su dominio. Incluso consideró unirse a los 12 Kizuki para obtener autoridad sobre él. Pero, por desgracia, no era un demonio especializado en combate. Curiosamente, Nakime no era la única que lamentaba su destino en ese instante. Doma también estaba perdido en sus pensamientos mientras hacía un gesto para que la intérprete comenzara la música. Peleas inevitables, incluso si eres un tipo relajado. Pronto tendría que enfrentar a Yuri, lo quisiera o no. Capítulo 26, Ogai Mori. Tras el incidente con Kokusib, unas semanas pasaron rápidamente en paz dentro del culto. La vida de Edman no había cambiado mucho desde que Musan y los otros Kizuki entraron en su existencia. El único cambio notable era su dieta de bandidos, que Edma detestaba comer debido a sus estándares y sus seguidores suicidas. Más allá de su dieta, estaba también el entrenamiento interminable. Cada día debía practicar su control vectorial contra el sol mismo, y por la noche dedicaba su tiempo a perfeccionar sus técnicas de hielo y respiración. Las técnicas de respiración no le traían gran mejora física a un demonio como él. No era humano, sino un monstruo con fuerza natural extraordinaria y un control excepcional sobre su cuerpo. Incluso podía simular la mejora que otorgaba una técnica de respiración sin necesidad de usarla realmente. Aún así, continuaba utilizándola por 3 razones importantes: el mundo transparente, la marca del cazador de demonios y el aumento pasivo pero constante de su fuerza gracias a la técnica. Esto era lo que empujaba a Edma a persistir en el lento pero gratificante camino de la disciplina marcial. Incluso había desarrollado un poder al estilo de Baki, para seguir luchando contra Kokusib y Kamiya en su mente. Era menos efectivo que un combate real, pero el simulador era un lugar perfecto para entrenar. Especialmente porque podía aplicarlo contra un oponente tras consumir suficiente carne. En cuanto a su dominio del hielo, hacía tiempo que poseía una comprensión científica de él y una idea de las técnicas del Dma original. Solo necesitaba carne humana y un poco de experiencia para ejecutar todas las técnicas salvajes de su contraparte del manga. Después de todo, el hielo nace al ralentizar partículas en el espacio. Dma podía controlarlo por naturaleza gracias a su arte demoníaco de sangre, y el poder vectorial era un apoyo increíble en este aspecto. Uno ralentizaba partículas para crear hielo, mientras que el otro contrarrestaba el movimiento mediante la comprensión del movimiento en el mundo. Un dúo altamente complementario. Y aún así no he vencido a Kokusib en mi mente después de 7 meses de entrenamiento, murmuró con amargura, mirando su reflejo en el abanico. Estas palabras eran sumamente arrogantes de su parte. Cualquier demonio bajo Musan podría haberlo abofeteado por atreverse a decir algo así. Kokusib había vivido siglos y era reconocido como un genio de la espada en el dominio de su padre, incluso siendo joven y humano. Tras consumir su carne, Ma accedió a una vasta cantidad de información sobre él, incluyendo su técnica de respiración combinada con la del sol. Por eso podía enfrentarse a un Kokusib en modo serio en su mente, gracias a la opción de simulador del paraíso de la vanidad. Desafortunadamente, Ma siempre perdía o acababa en empate debido a la incapacidad de ambos de continuar. El combate podía ser cerrado, pero la diferencia de experiencia jugaba en su contra. Pero es solo una simulación, no puedo ir con todo como en una lucha a muerte, pensó, cerrando el abanico. Esto también se aplicaba al Kokusib simulado en el mundo gris creado por el paraíso de la vanidad. Dma no tenía ni 30 años,
pero estimaba que alcanzaría por completo el nivel de Kokusib dentro del año o, como máximo, en la década. Confianza absoluta en sí mismo. Esta era también la razón por la que podía darle la espalda a Kokusib incluso si su pelea no había concluido. No era que confiara en Muzan, sino que ya no temía la velocidad que Kokusib había demostrado entonces. Más sentía que tenía más margen contra oponentes veloces y enloquecidos como él. Esto mostraba cuán práctico era el poder del paraíso de la vanidad. Disculpe, Masama. Una voz juvenil y algo apresurada resonó más allá de la puerta de la sala de recepción. Era el atardecer. Por eso Ma estaba usando el sol para entrenar y reflexionar sobre su progreso. En ese momento, podía soportar el sol durante 5 minutos. Así que no le sorprendió que alguien viniera a buscarlo por alguna razón aún desconocida. Sí. Es un invitado o algún seguidor que necesita mi guía, dijo con un tono amable. No había ni rastro de queja en él por la interrupción de su entrenamiento. Un suave sonido resonó en la sala antes de que una mujer entrara. No era Kikyo, sino una de las muchas sirvientas del monasterio. Su nombre era Yuzuru Nishimiya. A diferencia de los demás seguidores, ella no era creyente ni seguía los preceptos del culto. Había sido asignada a ese rol por recomendación de Kawaya después de que Kikyo partiera a expandir la doctrina. Yuzuru era una chica pequeña, de piel clara para su edad, cabello negro azabache corto que apenas llegaba a la nuca, con mechones delanteros que le caían hasta el puente de la nariz. Sus ojos eran azul oscuro y su cuerpo era menudo. Ma la consideraba una especie de trap invertido debido a su apariencia andrógina. No, Kawaya-sama está a punto de dar a luz. La expresión despreocupada que Ma mostraba las 24 horas del día titubeó levemente al oír la noticia. Miró los haces de luz del atardecer antes de levantarse del cojín. La pequeña Yuzuru se sintió algo intimidada por el aura seria que jamás había visto en su líder. Sobre todo porque ahora Ma se erguía frente a ella, dejando su asiento cómodo. Su 1,90 m al lado de la joven era intimidante, amplificado por aquella seriedad poco común en él. Voy de inmediato. Afortunadamente para Ma, el sol se había ocultado poco después de que llegara al cuarto donde se encontraba Kawaya. De otro modo, jamás habría podido exceder su límite de 5 minutos de exposición. Su acción había sido algo temeraria en comparación a sus hábitos, pero no se arrepintió. Elegiste un buen momento para nacer, Ekoma dijo en tono burlón a la pequeña criatura. Ma sostenía en brazos a un recién nacido con ojos escarlata y piel extremadamente pálida. Cualquiera pensaría que estaba enfermo de no haber presenciado su vigor sobrenatural. De Dana-san. Kawaya, exhausta, yacía en la cama mientras una partera la atendía. La mujer llamó a Ma con el término Dana, que significaba querido. Una palabra que rara vez usaba, excepto cuando Ma había estado excepcional en la intimidad. Estoy aquí, Kawaya-chan. Ma se acercó a la mujer agotada, aún con el bebé en brazos. Kawaya guardó silencio un momento, pero Ma entendió enseguida lo que deseaba. Le entregó al bebé, que dejó de llorar en cuanto estuvo en brazos de su madre. Traidor, solo dejas de llorar cuando te paso con tu mamá, lamentó el demonio de hielo en silencio. Aunque estaba realmente fastidiado, Ma no era capaz de guardar rencor. Ni siquiera la alegría de sostener a su hijo lograba eclipsar el fenómeno llamado Ain Soal Gaon. El vacío abismal dentro de él no le daba tregua, pero no le importaba por ahora. No quería arruinarle el momento a Kawaya. Por eso no fingió y usó el paraíso de la vanidad para permitirse sentir una felicidad falsa. Un momento de debilidad que Kawaya observó sin entender el verdadero trasfondo detrás de la sonrisa habitual de su hombre.
¿Has decidido un nombre? Ante la pregunta de Dma, la joven madre negó con la cabeza y le dio una mirada expectante. Estaba claro que quería que él eligiera el nombre de su hijo. Es vivaz, fuerte, y tiene los ojos escarlata de su madre, pero no es una niña. Dma suspiró decepcionado, lamentando no poder darle el nombre de Megumin. Pero finalmente encontró un nombre que consideró adecuado. Mori sí, será Mori Ogai Mori, dijo, recordando al futuro Luna Inferior 6. Ese demonio era un falso doctor y le recordó a otro hombre con ojos escarlata como su hijo. Sonrió con ternura después de darle un nombre y apellido. Algo que ni él ni Kaguya tuvieron al nacer. En cuanto al apellido mercader que Kaguya había ganado a través de Dma. El demonio de hielo no quería que su hijo llevara el nombre de otro hombre. ¿Será como el jefe de la Port Mafia? Yo solo soy un tipo relajado, no hay forma de que tenga un hijo manipulador. Capítulo 27. ¿Debe una organización ser guiada o esclavizada? Doma, ¿por qué no has renunciado a tu puesto en el culto, desafiado a Yuri o, una vez más, seguido mi orden de mantenerte discreto? Muzan lanzó esas preguntas sucesivas en un tono calmado, pero el aire estaba cargado de una peligrosa tensión palpable. Sin embargo, Doma lo ignoró por completo. Un mal hábito que Muzan empezaba a reconocer como un patrón. El demonio de hielo movió una pieza de soji con total indiferencia antes de tomar una copa de sangre humana. Doma podía conservar fácilmente su alimento, y aquella sangre provenía de un sistema establecido en 2 regiones donde su culto había reforzado recientemente su influencia. La fe del paraíso eterno compraba los cuerpos de los fallecidos a sus familias, siempre que éstas presentaran documentación que probara que el difunto había dado su consentimiento en vida. Además, el culto de Doma nunca adquiría cuerpos de origen desconocido ni que llevaran demasiado tiempo muertos. ¿Y a dónde iban oficialmente esos cuerpos? Doma afirmaba que regresaban a la tierra misma. Una afirmación cierta después de todo, él los consumía. Eso explicaba la situación actual. Muzan había venido a verlo porque, una vez más, Doma había atraído demasiada atención y el rey demonio quería saber sobre su próxima batalla. ¿Será que tiene tanta curiosidad por mis movimientos debido a aquel incidente? El incidente al que Doma se refería en su subconsciente fue un trágico acontecimiento provocado por Yuri en una región vecina. Miles de personas habían enfermado sin motivo aparente. Doma habría permanecido ignorante de ello de no haber heredado el conocimiento de Kokusib. El poder de crear y propagar enfermedades, un arte demoníaco de sangre realmente problemático, pensó, claramente intrigado por Yuri. En efecto, su poder era problemático, pero completamente inútil contra él. Doma era, literalmente, su enemigo natural. ¿Cómo era posible? La respuesta era simple: por debajo de cierta temperatura, los microbios perdían parte o todas sus propiedades. A eso se sumaba su poder basado en vectores, capaz de contrarrestar temporalmente incluso las partículas emitidas por el sol mismo. Yuri definitivamente no era rival para él. Aún así, Doma no la había desafiado para tomar su lugar como Luna Superior 2. Había 2 buenas razones para ello. La primera, no quería apresurar las cosas, especialmente ahora que Muzan ya no lo vigilaba tan de cerca. Doma apreciaba esa privacidad. La segunda, su deseo de llevar una evolución tranquila, tomándose el tiempo que quisiera, dada su longevidad como demonio. Prefería saborear sangre rara, alimentarse con regularidad y mantener una vida rutinaria. Muzan-sama, ya renuncié a mi puesto como líder del culto hace unos meses, respondió, señalando su abrigo y su sombrero colgados en la pared.
En ese momento, Doma vestía de manera informal, un ori burdeos oscuro de mangas anchas con bordes dorados y amarillo pálido, combinado con una cama púrpura oscuro y amplio, ceñido por un obi morado. ¿Estás insinuando que me equivoco? El tono de Muzan se volvió más amenazante. Doma, no pongas a prueba mi paciencia. Si había algo que irritaba a Muzan más que el fracaso, era ser contradicho incluso cuando estaba equivocado. Había matado y devorado por mucho menos. La única persona capaz de calmarlo, y que poseía cierto nivel de autoridad en su mente, era Kokushi, pero este rara vez intervenía. La razón de esa influencia era simple, su fuerza. Sin embargo, Muzan no hizo ningún movimiento contra Doma. ¿Qué sentido tenía atacar o amenazar a una criatura sin miedo? Sobre todo porque Doma seguía siendo, después de Kokushi, su subordinado más confiable. Muzan expresaba su disgusto por costumbre, pero consideraba a Doma un lunático, dada su situación. Por supuesto, todo ese entendimiento de Doma no era más que una red de mentiras, tejida por el arte demoníaco de sangre del paraíso de la vanidad. Sin ello, el ancestro de los demonios habría notado el raro destello de emoción que Doma sintió. Ara Muzan-sama, lejos de mi ser tan atrevido, replicó Doma, abriendo su abanico. Solo afirmo la verdad. En cuanto a Yuri, no consideré que la situación fuese urgente, ya que aún dispongo de tiempo según sus órdenes. Muzan guardó silencio. Aunque se negaba a admitirlo en voz alta, Doma tenía razón. El culto ganaba en popularidad e influencia, pero su líder actual ya no era él. Ahora era el líder. El demonio de hielo simplemente había cambiado de título y ya no ostentaba ningún poder oficial. De ese modo, gobernaba desde las sombras y cumplía con la orden de permanecer discreto, evitando la exposición pública. Debí de haber actuado de manera irrazonable por culpa de esos malditos Hachira. A causa de las acciones de Yuri, los cazadores de demonios se habían vuelto mucho más activos. Muzan había perdido recientemente a 4 lunas inferiores en menos de una década, desde la promoción de Doma a luna superior 6. Su mal humor se reflejaba en su conducta algo irrazonable hacia Doma. Tienes 3 días, dijo simplemente, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Muzan se levantó sin reanudar la partida de Soji que Doma había empezado sin su aprobación. El ancestro de los demonios se incorporó con elegancia y abandonó los aposentos de Doma. La imagen de una mujer elegante saliendo de la habitación de un hombre de 29 años en medio de la noche atrajo la atención de los sirvientes y de cierto individuo, pero ni Muzan ni Doma le dieron importancia. Al salir de la residencia de Doma, Muzan percibió una intención asesina oculta tras un pilar del monasterio. Con un movimiento fluido, se giró, pero no había nadie a la vista. Extraño, percibí el aroma de un humano, pero es familiar. Muzan no tenía amigos humanos, sin embargo ese olor le recordaba a algo. La imagen de cierto demonio de hielo antes de su transformación cruzó fugaz por su mente, pero la desechó rápidamente. Acababa de separarse de Doma y podía, a través de su conexión con sus subordinados, sentir que él no estaba allí. Una chispa de curiosidad apareció en su rostro mientras se acercaba lentamente al pilar. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la noche. Su respiración se volvió más perceptible, pero ocurrió un hecho inesperado. El latido que había reconocido como el de un niño se alejó con rapidez. El dueño de aquel aroma trepó ágilmente por el pilar y desapareció por el techo del monasterio. Muzan pudo haberlo detenido, pero recordó a Doma y sus propias advertencias sobre la discreción. Sobre todo, ese no era el momento para una matanza innecesaria. Una lástima, era un espécimen interesante, pensó, recogiendo un objeto del suelo. En el lugar donde el niño había estado espiando, Muzan encontró un pequeño bisturí,
una herramienta usada en medicina. Su presencia en un monasterio resultaba extraña, pero no fue eso lo que más le intrigó. Sangre rara pero no ordinaria. El cuchillo ligeramente deformado conservaba un rastro de sangre que Muzan identificó como anormal y deliciosa. Pasó una hora antes de que el espía de Muzan descendiera del techo del monasterio tras su partida. ¿Quién era esa mujer? Una voz inmadura, aunque curiosamente analítica, escapó de la boca del joven. El niño vestía un atuendo similar al que Doma había usado cuando se convirtió en líder de la fe del paraíso eterno. Mori-kun, ¿dónde estabas? Tu madre está preocupada. Perdón, Onee-chan, me perdí un poco. La expresión racional y analítica dio paso a la ingenuidad propia de su edad al ver a su sirvienta. Yuzuru Nishimiya. Ay, no vuelvas a hacerlo. Me preocupaste a mí y a tu madre. Mientras era reprendido, el niño mostró una mirada culpable, aunque sus ojos permanecían fijos en el lugar donde Muzan había desaparecido. Su respiración volvió a la normalidad y la tensión que sujetaba su cuerpo se desvaneció. Si Yuzuru hubiera mirado de cerca su mano, habría notado que el niño se la había herido al apretar un objeto con demasiada fuerza. Ogai Mori no era un niño común. Desde su nacimiento, jamás había comprendido a los adultos ni a otros niños. Para él, las cosas siempre habían sido claras y simples, pero nadie había logrado entender sus explicaciones, salvo una persona, Doma. Aún así, siempre había sentido un muro invisible entre él y su padre. También gracias a esa mente aguda, Doma había podido confiarle el culto a un niño de apenas 9 años. Así, Ogai siempre creyó ser una especie de elegido, destinado a controlar a los demás y hacerles ver lo obvio. Para él, liderar el culto no significaba guiar a las personas hacia la salvación. Ni mucho menos. Mori lo veía como esclavizar a otros para un propósito superior, en lugar de guiarlos. Técnicamente, el resultado era el mismo al final, pero la esencia difería. Sin embargo, la visión del mundo de Mori cambió aquella noche tras su encuentro con Kibutsuji Muzan. Otra persona que le inspiraba la misma sensación de un muro que su propio padre. Al final, padre tenía razón, no solo hay ovejas que guiar en este vasto mundo. Una sonrisa depredadora se extendió por el rostro del niño mientras Yuzuru lo conducía hacia su madre. Ese día, Muzan ganó un rival autoproclamado. Capítulo 28. Un médico incompetente, 1. Después de la partida de Muzan del monasterio de la fe del paraíso eterno, Doma dejó escapar un largo y cansado suspiro. Ya lo sabía, pero experimentarlo siempre era diferente. De todas formas, no había manera de seguir así sin pelear. El mundo de los demonios no era un manga slice of life ni un shoujo, sino un reino impregnado de la esencia del shonen. Haber pasado 10 años sin trabajar ni seguir una sola de las órdenes de Muzan era prueba del ingenio de Doma. Se había vuelto un maestro en esquivar problemas, llevando una existencia relajada dentro de su rutina. ¿Taiga-kun, estás ahí? Su voz no fue fuerte, pero Doma sabía que el jefe de seguridad no estaba lejos. Al fin, un hombre emergió de las sombras, con pasos ligeros como los de un gato. No hacía sonido alguno y su aroma era casi imperceptible, pero Doma sabía que Muzan lo había notado desde el principio. El rey demonio había considerado la presencia de ese humano intrascendente, incluso risible. Después de todo, Doma era un demonio de un poder abrumador. ¿Por qué necesitaría un guardaespaldas humano? Para Muzan, la existencia de Tatsumi Taiga no era más que otra excentricidad de su subordinado. ¿Me llamó Doma-sama? La voz de Taiga era profunda, ligeramente amortiguada por su máscara Oni. Vestía un atuendo samurái estándar, con una katana al cinto.
Su existencia surgía de uno de los caprichos de Doma, enviar huérfanos al cuerpo de exterminio de demonios después de descubrir varios destacamentos pertenecientes al aspirante a Hachira Kamiya Rengoku. Muchos niños habían perecido durante el examen de selección. Los pocos sobrevivientes o estaban traumatizados o se habían vuelto combatientes formidables. Los primeros se convirtieron en hombres y mujeres encargados de supervisar los negocios creados por Kawaya y Doma, minimizando pérdidas por robos o extorsiones, lejos de la influencia directa del demonio de hielo. Entre los segundos, Taiga era el ejemplo perfecto. La secta incluso tenía algunos miembros infiltrados en el cuerpo de exterminio de demonios, algunos todavía activos, otros que habían fingido sus muertes por orden de Doma para escapar del escrutinio del clan Ubuyashiki. El plan es un éxito. Tengo 10 agentes, incluyendo a Taiga, con fuerza decente, pero ninguno alcanzaba el nivel de una luna superior. Incluso Doma dudaba de que sus asesinos privados pudieran derrotar individualmente a una luna inferior salvo, quizás, Taiga. En efecto, creo que ya es hora de salir otra vez. ¿Puedes preparar las cosas lo antes posible? Doma desplegó su abanico, ocultando media cara. Taiga se arrodilló. Debido a la máscara, Doma no podía ver sus facciones, pero ya había sentido su incomodidad desde la partida de Muzan. Lo arreglaré de inmediato, Lord Doma, pero... Taiga vaciló. Doma arqueó una ceja, invitándolo a continuar. Pero sigo considerando impropio que el maestro continúe sirviendo a ese hombre. La alusión a Muzan era inconfundible. Doma se mantuvo sereno, a pesar de la tensión que su subordinado había traído a la sala. Me lo imaginaba, todos los huérfanos entrenados por el cuerpo de exterminio tienen una visión sesgada de los demonios. No es de sorprender. El cuerpo era ferozmente beligerante. No buscaba comprensión ni paz con los demonios, solo su exterminio. Raras excepciones, como Kanae Kocho, eran casi imposibles de encontrar. Doma había esperado que sus subordinados estuvieran contaminados por esa ideología. Por eso, a regañadientes, había usado su arte demoníaco de sangre, paraíso de la vanidad. Reavivó su devoción hacia la secta, no un lavado de cerebro completo, solo lo suficiente para reforzar su fervor hacia él. Una manipulación que no disfrutaba, pero que no tuvo más opción que aplicar. La ventaja es que solo afecta a la primera generación, nunca tendré que hacerlo de nuevo. Doma planeaba inspirarse tanto en la familia de Kyojuro Rengoku como, en cierta medida, en el clan Kure del universo de Kengan Asura. Su intención era crear un grupo especializado en técnicas de exterminio de demonios, pero leal únicamente a él. Un proyecto a largo plazo, aunque Doma tenía todo el tiempo del mundo. Jaja, Taiga-kun, eres gracioso. Doma rió suavemente, luego cerró el abanico y adoptó una postura de mentor. Escucha, mi querido Taiga-kun. Mi relación con Muzan es mi elección, así como la tuya fue después de conocer la verdad. Taiga conocía la naturaleza demoníaca de Doma, pero no era el único con ese privilegio. Un pequeño grupo de élite dentro de su equipo también había recibido esa revelación. Doma consideraba necesaria esa decisión, esos hombres y mujeres estaban destinados a servirle por generaciones. Un secreto guardado de Kawaya, Kikyo e incluso de Mori, quien ignoraba que su padre se alimentaba de carne humana. Lo entiendo. Mis disculpas por mi atrevimiento, respondió Taiga, inclinándose aún más. Doma se acercó. Sus pasos resonaron suavemente hasta que posó una mano helada sobre el hombro de Taiga. No hay necesidad de disculparse, muchacho. Aún no conoces la oscuridad que acecha en este mundo, murmuró con voz cargada de misterio. Luego, en tono neutro. Aparte de Muzan, ¿has encontrado a los 2 individuos que describí?
Como siempre, Doma hablaba de Muzan con naturalidad en su ausencia. En efecto, he reunido información sobre un chico y una chica en el distrito Yoshibara, respondió Taiga, casi con entusiasmo. Doma no sabía cuándo ni dónde nacerían Daki y Yutaro, pero realizaba investigaciones anuales en el distrito del placer. Un acto extraño a ojos de sus hombres, pues buscaba a un joven y a una niña en un lugar así. Eso levantaba sospechas sobre los gustos de Doma, pero para él, el talento de combate de Yutaro valía el esfuerzo. Después de todo, Doma carecía de subordinados verdaderamente competentes. Pero la mujer llamada Tamayo, eso es demasiado difícil. Parece sanar a los desamparados y luego desaparece sin dejar rastro, explicó Taiga. Doma asintió. El poder alucinógeno de Tamayo era una habilidad formidable, sobre todo para una humana. Combinado con el poder de su subordinado, se escabullía de sus manos como agua. Si quería conocerla para algún día escapar de Muzan, tendría que hacerlo por sí mismo. No puedo poner todas mis esperanzas en esa flor que se supone aparecerá en un siglo. El efecto mariposa era una realidad que Doma no subestimaría. Por eso se apoyaba en elementos tangibles, como la manipulación vectorial y Tamayo. Sin embargo, logramos localizar y capturar al charlatán que mencionó, añadió Taiga, con un leve matiz de orgullo. Doma se detuvo a mitad de pensamiento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Enmu. El futuro Luna Inferior 1, un fanático de Muzan. Doma lo había identificado gracias a los recuerdos de Ye, viendo en él un poder fascinante, la capacidad de crear y manipular sueños, incluso matar dentro de ellos. En muchos aspectos, ese poder se asemejaba a su propio arte demoníaco de sangre, paraíso de la vanidad. Ambos tocaban la mente y el subconsciente. Doma incluso creía que Enmu podía, si lo deseaba, engañar los sentidos de Muzan. Por desgracia, es demasiado fanático. Pero era ese mismo fanatismo lo que Doma buscaba. Si lograba entrenar a Enmu como pensaba hacer con Gyutaro y Daki, obtendría una sólida facción dentro de la organización de Muzan. En cuanto a Rui, el niño aún no había nacido. Lo siento, pensaba informarle esta noche, pero... No hacía falta más explicación para entender que la presencia de Muzan también había alterado a Taiga. Doma giró y caminó hacia la puerta. ¿Qué esperas? Una invitación, dijo con tono burlón. El ex cazador de demonios asintió y tomó la delantera para guiar a Doma. En cuanto al paseo que había planeado, no era más importante que reclutar al charlatán y futuro fanático. En una instalación de la fe del paraíso eterno, usada por la secta para ayudar a pobres y desamparados, se encontraba un individuo de género difícil de discernir. Su piel ligeramente pálida daba una impresión de fragilidad, casi enfermiza. Sus ojos azul profundos se inclinaban con fuerza hacia los lados del rostro. Su cabello liso, negro en las raíces, caía hasta la barbilla. Las puntas eran rojo anaranjadas, con dos mechones más largos que terminaban en azul. A pesar de su alta estatura, esa persona irradiaba un aura indudablemente femenina. Ese era el individuo que más tarde se convertiría en Enmu. Doma lo reconoció de inmediato, al verlo en su habitación. Capítulo 29. Un doctor incompetente, 2. Érase una vez, el hombre que luego sería conocido como Enmu no era más que un niño como cualquier otro. Con una pequeña diferencia. Era un soñador, con una personalidad distraída. Por eso comenzó a perder la noción del límite entre el sueño y la realidad. El niño creció con esta condición mental hasta la adultez. En esta etapa de su vida, el joven se convirtió en un charlatán de la peor calaña.
Si Doma era un charlatán que vendía sueños y esperanzas a sus seguidores, Enmu vendía una muerte suave e inevitable. Aspirando a ser médico pero careciendo de las verdaderas habilidades para ello, el joven Enmu administraba falsos tratamientos a varios pacientes, consciente de que los había hipnotizado mediante la hipnoterapia. Incontables personas creyeron estar curadas de enfermedades aparentemente incurables gracias a los métodos poco ortodoxos de Enmu. Así, ganó notoriedad rápidamente. Por desgracia para él, no tenía mi carisma en el arte del engaño, pensó Doma, observando al hombre de poco más de 20 años. Las mentiras de Enmu eran una bomba de tiempo. El joven simplemente no podía ocultar las extrañas muertes de todas las personas que había tratado. Finalmente, llegó el día del ajuste de cuentas. Una pequeña multitud, formada por los familiares de los pacientes fallecidos, se reunió frente a su puerta. Aunque Enmu era indiferente a las consecuencias de sus actos debido a su confuso estado mental sobre lo que era sueño y realidad, fue encarcelado. Por suerte para él y para Doma, ya se habían anunciado públicamente su ejecución por ahorcamiento en unos meses. Los subordinados de Taiga lograron liberarlo sin llamar demasiado la atención. Enmu-san, ¿verdad? Mi nombre es Doma. Soy el anciano de la secta de la fe del paraíso eterno, dijo en tono casual. Doma entró en la habitación con paso despreocupado, abanicándose con su abanico dorado. Aunque parecía relajado, una presencia particular emanaba de él, la clase de aura que se desarrolla tras guiar y aconsejar a cientos, si no miles, de personas durante 2 décadas. ¿O es usted el hombre que busca mis servicios? La voz de Enmu era tan calmada como la de Doma, con un ligero arrastre en ciertas palabras, marcado también por ese. Pero había una diferencia sutil en la esencia de su discurso. Doma hablaba de esa manera para aliviar el ambiente y parecer accesible a su interlocutor. Si revelara su verdadera personalidad fría y analítica por naturaleza, nunca habría reunido tantos seguidores en su secta. Dudaba que sus raros estallidos emocionales fueran suficientes para hacerlo parecer humano a los ojos de los demás. Especialmente porque no lo era en un sentido biológico. De ahí la necesidad de enfatizar el lado amistoso y relajado de su carácter. Enmu, en cambio, hablaba con una lentitud que delataba una mente en otro lugar, como atrapada en su propio mundo. Doma lo describiría como alguien encerrado en su propia burbuja. Desde la perspectiva de Ye, aquel exterrícola del siglo XXI, probablemente no habría reparado en estos detalles y simplemente habría gritado: «Este tipo es una trampa total». Sin embargo, dejando de lado su lado otaku, ya lo habría descrito como alguien con un autismo avanzado. «Jajaja, no lo digas así, sobre todo con esos gestos», dijo Doma, señalando las manos entrelazadas de Enmu y su uso de la palabra servicios. Cualquiera podría haber pensado que Doma le estaba pidiendo algo particular. Incluso Taiga dejó escapar una tos incómoda al oír la forma en que Enmu se expresaba. «Venga ya, Doma-sama. No pretendo incomodar a mi salvador», declaró el falso médico, ampliando la sonrisa perpetua que ya adornaba su rostro. «Me alegra oír eso», pero Doma se detuvo brevemente antes de sentarse en una simple silla de la habitación. «Pero, bueno, debo confesar algo un tanto embarazoso», Enmu-san dijo, rascándose la cabeza con fingida incomodidad. Enmu permaneció impasible, como si ya anticipara lo que vendría. Tal como se esperaba de un charlatán capaz de convencer a múltiples pacientes de que estaban curados. «No solo necesito tus servicios, Enmu-san». La voz de Doma se volvió repentinamente seria, su rostro perdió toda huella de desenfado. El demonio dejó caer su máscara para revelar su verdadero yo, una expresión inexpresiva. Estaba a punto de pronunciar palabras cargadas de consecuencias, plenamente consciente de que podían arrastrar a un tercero al infierno. Un infierno muy real, no solo una metáfora desde la perspectiva de un ateo.
El ambiente cambió, al igual que Doma, tras decidir ser franco con Enmu. Te quiero, Enmu-san. No solo por tus servicios, sino por la eternidad, dijo, extendiendo su mano hacia su interlocutor. Un gesto que lo invitaba a unirse. Doma estaba a punto de continuar al notar la expresión turbada del falso médico. Sin embargo, percibió algo inusual en la habitación, la mirada fija de Taiga. Detrás de su tradicional máscara de Oni, el antiguo cazador de demonios mostraba una expresión que Doma jamás le había visto antes: decepción. ¿Sucede algo?, preguntó Doma, interrumpiendo su declaración para dirigirse a Taiga. Pero antes de obtener respuesta, un calor inesperado envolvió su mano. Yo estoy verdaderamente halagado por su proposición, Doma-sama, pero necesito más tiempo. Ni siquiera hemos tenido una cita apropiada todavía, y... Enmu comenzó a hablar como una jovencita salida de una novela romántica. Doma quedó confundido un instante, pero su mente analítica procesó la escena a velocidad sobrehumana. No tardó más de un segundo, tras sentir la mano de Enmu y escuchar sus palabras vacilantes, en comprender la situación. Espera un minuto, acabo de hacer una confesión. Maldición, este universo no es un ecchi, pensó, comprendiendo finalmente lo que pasaba. La confesión no era lo peor, según Doma. Lo que realmente lo sorprendía era que Enmu no lo hubiera rechazado de inmediato. Aunque sintió deseos de maldecir al falso médico, colocó calmadamente su mano sobre la de él sin apartarse. Al fin y al cabo, su objetivo seguía siendo transformarlo en demonio y condenarlo a un eterno suplicio muy real por sus propias necesidades egoístas. Doma consideró aquel malentendido un pequeño precio a pagar por la condena eterna y los servicios de Enmu. Por eso eligió no dejar que el equívoco lo desviara y mantuvo una actitud seria. Una reacción profesional que ya jamás habría podido sostener. Enmu-san, dijo en tono serio y cortés. Ese sí, Doma-sama. Aunque seguía en su propio mundo, Enmu logró responder. No me interesan los hombres, sino las mujeres, en particular las MILFs exuberantes, dijo, manteniendo una expresión seria, como si afirmara lo más obvio. No niego que las chicas de pecho pequeño tengan su encanto, o quizás sea más de muslos, pensó, mientras comenzaba a explicar su petición a Enmu. Mientras tanto, alguien más tenía una opinión sobre las preferencias de Doma, basándose en sus observaciones. Por desgracia para Doma, el jefe de seguridad de la secta no coincidía con él. Tú lo dices, pero Kaguya-sama no encaja precisamente en el perfil de MILF, y también he notado tus miradas a la pequeña Yurusu-san. Claro, está también el caso de Kikyo-san. Has dejado a esa pobre mujer en espera durante años cuando es la mismísima definición de una MILF perfecta. Sin que el dúo lo supiera, el guardaespaldas de Doma estaba mentalmente clasificando y comparando a las mujeres dentro de la secta de la fe del paraíso eterno. Incluso confundió el interés de Doma en Yurusu con algo inapropiado, cuando en realidad el demonio solo se preguntaba si ella podría ser la antepasada de un personaje ficticio de un manga romántico. Ese día, la noble imagen de Doma sufrió un golpe a los ojos de Taiga. Capítulo 30, Batalla de Sangre, 1. Oh, ahora lo entiendo mejor. Podías haberlo dicho antes, declaró Enmu después de escuchar en detalle la propuesta de Doma. El exdoctor parecía emocionado ante la perspectiva de convertirse en demonio, especialmente tras presenciar el arte demoníaco de sangre de Doma. En realidad no quería usar mis poderes, pero es difícil convencer a un charlatán sobre lo sobrenatural, pensó Doma, ocultando su sonrisa detrás de su abanico. Enmu vivía engañando a las personas. Para convencerlo de la existencia de los demonios y lo sobrenatural, Doma se había visto obligado a recurrir a sus poderes. Perdona de nuevo por la confusión anterior. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unirás a mí?, preguntó, con un tono ligeramente insistente.
Enmu asintió sin dudar, comprendiendo el alcance total de la propuesta de Doma. ¿Poderes a cambio de una vida sin sol? Un trato justo, concluyó, analizando la oferta ante él. ¿El infierno? Enmu realmente no era consciente de ello, y Doma no lo mencionó. Era de interés para Doma que Enmu se convirtiera en demonio, este último no era una buena persona ni una víctima del destino como Akasa. Por eso Doma no dudó en ocultar cierta información, especialmente porque poseer conocimiento del más allá no era algo normal en este mundo. ¿Cómo podría Enmu reprochárselo después? Por supuesto, si puedo obtener habilidades tan milagrosas como las tuyas, perder el sol es un precio pequeño a pagar, dijo Enmu con entusiasmo en su voz. Doma asintió, luciendo satisfecho. Era la primera emoción genuina que sentía desde que conoció al falso doctor. Excelente, pero no lo olvides. Doma hizo una pausa breve, entrecerrando los ojos hacia Enmu. Tu maestro no es el ancestro de los demonios, soy yo. Su voz había recuperado la gravedad que tuvo al proponer la transformación. Naturalmente Enmu no tuvo tiempo de terminar, un dedo atravesó su frente. Doma inyectó su sangre tras una última confirmación. También debería arreglar una pequeña salvaguarda contra las órdenes mentales de Muzan, pensó. Activó su arte demoníaco de sangre, paraíso de la vanidad. Doma mordió el antebrazo de Enmu mientras la transformación progresaba, reorganizando suavemente su mente caótica, donde sueños y recuerdos se entrelazaban. Después selló todos los recuerdos relacionados con su acuerdo previo a la transformación y creó unos falsos. Le tomaría a Muzan un tiempo considerable notar esta anomalía. Cuando el proceso terminó, Enmu despertó. Su piel estaba más pálida que en su primer encuentro, sus ojos ligeramente inhumanos. Nuevas marcas adornaban su rostro y una boca se había abierto en la palma de su mano. Lord Doma, ¿soy de su agrado?, preguntó con un tono menos soñador, gracias a la limpieza mental realizada. Al escuchar esas palabras, Doma entendió que el demonio aludía a la carne que había tomado para ejecutar su arte demoníaco. Enmu-san, evita ese tipo de comentarios, la gente podría malinterpretar, dijo, lanzando una mirada a Taiga en el fondo. El antiguo cazador de demonios observaba la escena, mudo, incapaz de articular palabra. Por primera vez desde su reencarnación, Doma se sintió realmente agotado de interactuar con alguien. El sol descendía lentamente detrás de la colina y una hermosa noche caía en silencio. Habían pasado 24 horas desde que Doma transformó a Enmu en demonio. El exdoctor permanecía temporalmente en el monasterio del culto, pero no podía quedarse allí para siempre sin provocar la ira de Muzan. El ancestro de los demonios no permitía que varios demonios se reunieran sin su aprobación, y Doma no había recibido tal permiso. Después de todo, Rui era una excepción, uno de los pocos que había despertado una leve compasión en Muzan. Aún así, quizá deba considerar obtener ese permiso especial, pensó Doma mientras pulía sus abanicos dorados. Eran diferentes de sus abanicos habituales, gracias a los seguidores infiltrados en el cuerpo de exterminio de demonios, Doma ahora tenía acceso al metal Nichirin. Había decidido forjarlo en armas, convencido de que el combate contra otros demonios era inevitable. Solo en una habitación oscura, limpiaba y preparaba su equipo antes de enfrentar a Yuri esa misma noche. Muzan le había dado 3 días, pero un incidente dentro del culto lo obligaba a actuar antes. Kikyo había enfermado. La región vecina había sido golpeada por el poder de Yuri, y al intentar ayudar a los lugareños, el culto había cometido un error, la enfermedad era contagiosa. Varios miembros estaban ya en cuarentena. Doma poseía conocimientos médicos considerables, gracias a sus estudios y a su arte demoníaco de sangre, paraíso de la vanidad. Pero las enfermedades de Yuri no eran dolencias comunes. Las había subestimado,
creyendo que eran un problema menor que podría manejar en cualquier momento. En realidad, la enfermedad era sumamente agresiva y se adaptaba a cada remedio. Si se infectaba, Doma dudaba poder sobrevivir sin eliminar a Yuri rápidamente. Bien, es hora de solicitar una batalla oficial por un cambio de rango, murmuró antes de contactar con Muzan. A diferencia de las lunas inferiores, las lunas superiores podían comunicarse directamente con su maestro. No tardó en formarse la conexión mental. ¿Muzan-sama está allí? No hubo respuesta al principio, aunque podía sentir la atención del rey demonio. Habla rápido. La irritada voz de Muzan resonó de golpe en su mente. Una sensación desagradable. Jaja, Muzan-sama está tan enérgico como siempre, que tranquilizador, respondió Doma, imperturbable. Ignorando el tono molesto, continuó con calma, esta es la situación, Muzan-sama, deseo desafiar a Yuri-sama hoy. ¿Desafiar a Yuri ahora? Muzan, disfrazado de anciano en una mansión, detuvo sus acciones por un momento. Acariciaba distraídamente la cabeza de su nieto y pidió a un sirviente que se lo llevara. Luego, sin dudarlo, envió instrucciones a las demás lunas superiores. Por fin ese tonto se decide a actuar, pensó Muzan, complacido ante la perspectiva de que las locuras de Yuri llegaran a su fin. Su confianza en Doma provenía en gran parte de los comentarios de Kokushibou sobre su progreso y su estilo de respiración personal. Durante más de 10 años, Kokushibou le había dado consejos, sin saber que Doma a menudo lo desafiaba en secreto usando su arte de sangre paraíso de la vanidad, simulador. Durante mucho tiempo, Doma había dominado la respiración de concentración total constante y adquirido profundo conocimiento de todos los estilos fundamentales de respiración. Incluso había combatido, uno por uno, a los antiguos camaradas del hombre alguna vez conocido como Michikatsu. Ahora, dominaba perfectamente su propia técnica de respiración, así como todas las habilidades de hielo del Doma original. Kokushibou eventualmente le dijo a Muzan, es una lástima que Doma no sea completamente un espadachín. Ya no estoy calificado para aconsejarlo. Ya no lo veía como un simple demonio que imitaba la respiración de las llamas, sino como un verdadero artista marcial. Sin embargo, Doma todavía tiene defectos desagradables. El simple pensamiento en aquel hombre hizo palpitar una vena en la sien de Muzan. Debido al arte paraíso de la vanidad, los recuerdos que percibía de Doma solían estar falsificados, a veces llenos de una inocencia desconcertante, a veces con imágenes absurdas, como cuando estaba en una extraña situación con Kawaya. Sigue siendo mejor que Yuri. Veamos si realmente puede lograrlo. Considerando su utilidad y talento excepcional, Muzan toleraba sus excentricidades. Al fin y al cabo, uno se acostumbra a las rarezas de alguien. Con ese pensamiento, entró en el castillo del infinito, donde Doma ya esperaba, observando cómo las lunas superiores llegaban una a una plataforma elevada. ¡Oh, todos están aquí! ¡Qué alegría! Por una vez me siento como la estrella del espectáculo, exclamó radiante, levantando las manos y saludando con entusiasmo. Kokushibou lo ignoró, manteniendo un aire distante, mientras Antengu se acurrucaba en una esquina, murmurando palabras incomprensibles. Doma decidió molestar a Akasa. Ambos se habían cruzado en los últimos 10 años, pero su relación seguía siendo peculiar. Akasa-sama. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, dijo Doma con naturalidad, levantando una mano para darle una palmada en el hombro. Akasa frunció el ceño, con el disgusto reflejado en su rostro, y se dio vuelta para evitar el contacto. Akasa-sama sigue siendo tan reservado e insensible como siempre. En realidad, a Doma no le importaba mucho Akasa. Pero ver a un personaje que había admirado en su vida pasada reaccionar con tanta fuerza a su sincera actitud alimentaba su lado sádico. A veces, incluso le provocaba genuinos estallidos de emoción. Con solo escuchar la voz de Doma, a Akasa le volvían malos recuerdos.
El más vívido fue su primer encuentro. Nakime había llevado a Doma ante a casa porque el líder del culto quería conocer a sus colegas. Akasa no vio inconveniente, pero estaba en medio de un entrenamiento y no quería ser interrumpido. Sin embargo, Doma ya había comenzado a comentar su sesión, tras acomodarse en una roca no muy lejos. El demonio de hielo señalaba cada mínimo error en la postura de Akasa, que éste ignoraba con arrogancia. Aún así, su curiosidad se despertó. Escuchó con atención y se dio cuenta de que las palabras de Doma eran en verdad acertadas. En ese momento, el orgullo de Akasa fue herido. Cuando Akasa le dijo a Doma que se callara, éste hizo exactamente lo contrario. Le prodigó aún más elogios en cada uno de sus movimientos. Por ello, la luna superior 3 sintió que la duda se colaba en su mente respecto al camino marcial que había seguido durante la sesión de entrenamiento y perdió toda concentración. Irritado, Akasa intentó darle una lección, pero el demonio de hielo no era un oponente fácil. No solo escapó, sino que incluso logró atrapar a Akasa bajo capas de hielo sacrificando a aquellas Miko. Más te vale sobrevivir, porque yo soy quien te va a hacer morder el polvo, gruñó Akasa entre dientes. Doma, detrás de él, dejó escapar una frase que casi lo hizo tropezar: me conmueve que Akasa-sama no quiera que muera. Realmente se preocupa por su camarada y amigo. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-Encanta-Dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Senquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez.
Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Buc. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramallón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.